¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Es un honor volvernos a dirigir a ustedes. En esta oportunidad quiero enfocar un tema acerca de la niñez. Nos tiene muy preocupado este tema a nivel mundial, que desafortunadamente está cobrando cuerpo, y yo sé que ya a través del aborto cobra muchas vidas. Pero la parte moral de los niños, ¿quién las defiende? Y es más, nos podemos preguntar, ¿quién los entiende? Quiero referirme a un texto que está en las Sagradas Escrituras de Mateo, capítulo 19, verso 14. Dice de la siguiente manera: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Evidencia la importancia que Jesús dio a la niñez, a la infancia. Él pasó por esa infancia, 12 años de edad, y estaba discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Para tratar este tema se encuentran dos distinguidos amados consiervos que tienen su trayectoria tanto como maestros como líderes en nuestro país, acá en el Ecuador. Y yo quiero dar la bienvenida ahora mismo al pastor Luis Riera Jiménez. El pastor es vicepresidente de la misión Yahvé Jireh, vicepresidente de OFIPE, la Oficina de Información Pastoral Evangélica del Ecuador, vicepresidente de la Asociación Evangélica Cristo Viene, director académico del Seminario Teológico Yahvé Jireh y presidente de la Fundación Bendición y Amor. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, mi querido consiervo José Miguel. Y la verdad que el tema que hoy queremos abordar es de mucha relevancia en vista de lo que está viviendo el mundo en la actualidad, ¿no? Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y también se encuentra un querido amigo de la casa, pero a la vez hay un poquito más allá, una relación familiar ahora. Se trata del pastor Francisco Lor, el expresidente del Centro Evangelístico de la Asamblea de Dios, representante de Enlace Ecuador, presidente del canal ABC Televisión, vocero del Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia. Amado pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor José Miguel. Un honor estar aquí y compartir este tiempo y este tema de tanta trascendencia, tanta importancia, no solo para los niños, sino para la familia y para la sociedad en general. Creo que es oportuno tocar estos temas a la luz de la verdad de la palabra de Dios y a la luz de la ética, de la moral y de las buenas costumbres que creo que la familia debe mantener desde dentro y proyectar hacia la sociedad. Valores y fundamentos cristianos que poco a poco se van minando, se van perdiendo, y que tenemos la gran responsabilidad todos como sociedad de recuperarlos, restaurarlos y recuperarlos. Yo creo que aún hay tiempo y creo que este programa va a dejar una conciencia muy clara en quienes lo van a escuchar, y va a ser un instrumento de bendición para quienes desean aportar a favor de la familia. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El Salmo 127, en el verso número 1, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Significando de que la familia debe de estar bajo la dirección del Señor. Y cuando hablamos de esto es porque Dios, a través de su palabra, nos orienta, nos capacita, nos instruye. Pastor Luis, gracias por su participación en este tema. ¿Por qué en este tiempo, si Dios le dio la importancia a los niños, por qué en este tiempo el hombre se esfuerza en denigrar la imagen de los niños? No le da la importancia. Desde el momento que hay los grupos pro abortos, ¿verdad? Y la iglesia evangélica, wow, o sea, a veces como que estamos como bomberos apagando fuego. O sea, no somos proactivos, sino somos reactivos. Estamos recién en la reacción. ¿Qué opinión le merece, pastor, la importancia de la gente de hoy hacia los niños? Bueno, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda epístola a Timoteo, por los años 67, nos va a hablar del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y ahí una de las características del carácter de los hombres es que ellos van a ser amadores de sí mismos. Hoy, lamentablemente, el mundo vive en una época llamada la posmodernidad, donde ya los conceptos se pierden.
los valores se pierden, los principios se pierden y por ende la moral. Entonces todo esto trae como consecuencia una decadencia dentro de la sociedad y se van a ir levantando nuevas ideas. De ahí viene lo que conocemos como la ideología de género, donde van a querer implantar unos nuevos patrones, entre comillas, de moral, de conducta y de ética. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo ahora. Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y a dónde apunta todo esto? A la niñez. A través de la historia hemos visto cómo el enemigo de las almas ha querido tomar control de la niñez. En Egipto, cuando Israel va a salir libre, en su momento Faraón dijo, váyanse todos, váyanse los adultos, váyanse los jóvenes, váyanse las vacas, los animales, pero déjenme a los niños. Imagínense. Y la pregunta era ¿por qué? Porque ya Faraón quería despuntarse para trabajar con estos niños hebreos y implantar en ellos esta cultura egipcia. Hoy lamentablemente se repite este esquema, ¿verdad? Un pensamiento egipcio que no es otra cosa que viene de afuera. Quieren prácticamente corromper la niñez, quieren destruir la niñez. Y importantísimo es que hoy nosotros fortalezcamos dos instituciones importantes para combatir todos estos actos que llevan al ser humano a que sean amadores de sí mismo. Dos organismos importantes. El uno es la familia y el otro es la iglesia. Porque van a ser dos organismos que van a permitir que se mantengan los valores, los principios, la ética, la moral y la espiritualidad para cuidar de la familia. Pastor Francisco, ¿qué opinión le merece usted? Ideología de género viene de una idea de alguien, ¿verdad? Que no se puede anteponer a la voluntad expresa de Dios con el diseño original. Porque yo recuerdo que le ordenó a Moisés que reúna a hombres, mujeres y niños y que les enseñe la palabra. Y qué importante, o sea, Dios no puede estar fuera de la parte vivencial del ser humano, más que todo de la familia. Bueno, Dios tiene un plan y el plan de Dios es la dignidad y la felicidad del ser humano. Satanás tiene un plan, tratar de destruir el plan de Dios. Satanás se centra básicamente en destruir todo lo que es bueno, sano, digno. Jesucristo identificó a Satanás como padre de mentira, como homicida, como ladrón, como destructor. Cuando uno ve todas estas ideologías, todas estas filosofías, por supuesto que son seres humanos que salen con estas ideas, pero detrás de todo eso está Satanás. Está un plan maligno de destrucción de la dignidad del ser humano, de llevarlo al hombre a la condición más perversa, destruido espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Ese es el plan de Satanás. Y dentro de ese plan está destruir el núcleo de la sociedad, que es la familia. La familia es la primera institución que Dios creó antes del Estado, incluso antes de la iglesia. La familia. La familia en la cual tenía que establecerse el reino, el gobierno de Dios, para que los padres puedan enseñar a sus hijos todos los principios espirituales que Dios ha dado al hombre. Pero ese núcleo de la sociedad está siendo atacado ferozmente, porque el plan de Satanás es que no existan familias, o que las familias sean tan disfuncionales, tan destruidas, que no haya un concepto de determinar qué es bueno y qué es malo. Y ese plan del enemigo ha ido avanzando poco a poco con ideologías como el aborto, el feminismo, la ideología de género que incluye la homosexualización ahora de los niños, cosas que son realmente de la misma mente de Satanás. Porque ¿cómo se puede pervertir la inocencia de un niño, por ejemplo? Pero esto es lo que quieren hacer ahora, entrar a las escuelas, a los colegios, a destruir
la mente de los niños, a tratar de confundirlos, a tratar de que ellos se sientan prácticamente atrapados en un mundo de presión hacia la maldad, que finalmente pues muchos de ellos lamentablemente han empezado a ceder. Ahora vemos a muchos niños ya buscando ciertas expresiones que no son de su naturaleza, como Dios los trajo a este mundo, sino que incitados por toda esta ideología y por toda esta propaganda, pues hay niños que ya quieren ser niñas, que ya quieren vestir como niñas y que quieren tener libertad en su elección sexual, cuando un niño no está en la capacidad de un análisis crítico para tomar ese tipo de decisiones. El ser humano madura hasta los 25 años. De los 18 años hacia arriba, se puede decir que ya una persona puede tomar decisiones conscientes y decisiones equilibradas. Pero antes de eso está en un proceso de madurez. Esa edad que llamamos adolescencia significa que todavía adolece de ciertos criterios, de cierta madurez para tomar decisiones que sean realmente pensadas, equilibradas. A un niño no se lo puede incitar, no se lo puede canalizar a que diga o haga algo malo, porque eso sería un abuso sobre el niño. Estaría dentro de un marco de acoso a la sexualidad del niño y debería ser penado por la ley quien intente hacer eso, porque está abusando de la inocencia de ese niño. Pero lamentablemente, con tanta maldad que hay en el mundo y con toda esta orquestación de iniquidad que proviene del mismo Satanás, estamos viendo que el ataque es brutal contra la familia y ahora sin ningún rubor en la cara, sin ninguna vergüenza, contra los niños. Pastor Riera, gracias, Pastor Francisco. Él acaba de mencionar algunas cosas interesantes de lo que está sucediendo actualmente. Y usted mencionó ahora de que es la característica de los hombres en los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Entonces, no importa la familia, son amadores de sí mismos. Creo que el hedonismo ha tomado cuerpo al interior de la familia. Usted mencionaba algo antes de que el mismo Egipto de aquel tiempo se traslada para este tiempo. Son las mismas, el mismo mecanismo que utilizan, el mismo plan. Yo recuerdo, Pastor Francisco, que Jesús quiso fue perseguido antes de los 2 años de edad, claro, ¿verdad? Herodes quería matarlo. Y yo creo que el plan diabólico siempre ha sido el mismo. Él consciente, Pastor Luis, de que instruyendo al niño, él puede tomar posesión de la personalidad, de la percepción del niño. Bueno, importante es que nosotros observemos que hoy la instrucción va a marcar la diferencia en los dos lados. Por un lado, la ideología de género se está encargando de doctrinar. ¿Para qué? Para que este tema no se lo vea tan descabellado. El hecho de que se puede llevar al niño a que opte por una identidad que no tiene. ¿Y de qué manera se lo está instruyendo? A través de los medios de comunicación, los programas que hoy tenemos, donde se da mucha libertad para que por medio de la televisión exista este adoctrinamiento, ¿verdad? Las mismas redes sociales, el mismo internet, también está valiéndose la ideología de género para seguir fomentando este adoctrinamiento. Pero ahí no queda todo. Lamentablemente, las entidades de gobierno también están haciendo su trabajo y están legalizando todo esto. Imagínense, antes era una aberración ver a un hombre con otro hombre. Es más, yo estuve revisando nuestra historia ecuatoriana y antes el hecho de que un hombre ande con otro hombre en actos de inmoralidad era penado dentro de la ley ecuatoriana, claro, ¿verdad? Después se lo consideró como una enfermedad. Hoy por hoy se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces es muy lamentable que el adoctrinamiento que se está haciendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, los gobiernos ahora están legalizando.
Por eso es que están pretendiendo tomar control en la parte educativa para ahora infiltrar en las escuelas este tipo de pedagogía donde se le va a dar esa opción al niño, que si te sientes niña, aunque seas niño, tienes derecho a hacerlo. Y del otro lado, también hablamos de instrucción, la familia. Nosotros tenemos ahora el trabajo, el compromiso de establecer bases bíblicas, como lo dijera usted, mi querido pastor, ¿no? Acerca de el mandamiento de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza. Y estas palabras las repetirás. Cuando usted revisa esta lectura de la Torá, usted se va a encontrar que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, verso 9, no es otra cosa que la confesión de fe tradicional del pueblo de Israel. Es la confesión de fe. Es una confesión de fe que nace en el hogar, una confesión de fe que nace dentro del núcleo de la familia. No es una confesión de fe que nace en la iglesia, no, es una confesión de fe. Estas palabras que yo te mando, tú tienes que repetirlas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. Entonces, si yo veo que se está haciendo un adoctrinamiento, tomando los medios de comunicación, tomando las redes sociales, y por ende el Estado va a influir aprobando leyes, me toca a mí ahora. Yo tengo que tomar la ley divina, la ley de la palabra de Dios, y comenzar una instrucción comenzando en mi casa. La iglesia va a fortalecer el trabajo que yo hago en la casa. Entonces, el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Está en la instrucción dentro del hogar. Ya lo dijo Cristo, ¿no? Cuando los niños se acercan a Jesucristo, el texto que usted leyó, la Biblia dice que los discípulos se opusieron. Y aquí yo quiero rescatar algo importante. ¿Por qué se oponen los discípulos? Los discípulos se oponen porque ellos están a la par con el contexto social. En el contexto social judío imperaban códigos sociales llamados pureza e impureza. Y en el contexto social greco-romano también imperaban códigos, el código honor y el código vergüenza. Esos códigos sociales están en la cabeza de los discípulos. Y cuando ven a los padres acercarse con los niños a Cristo, ellos enseguida sacan esos códigos sociales y se lo impiden. Pero qué bueno que Jesucristo echa abajo los códigos sociales y les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Mandar abajo todo tipo de código, entre comillas, social, ¿verdad? Que pretende alejar a los niños de esa vida, del diseño original en la familia, y todo tipo de código que pretenda alejar a los niños de la iglesia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad asumir el rol. Podría decirse, pastores, que esos códigos que estaban influenciando en el pueblo judío, porque estaba la influencia del Imperio Romano sobre ellos. Exacto. Entonces existía el prejuicio. Pero ese prejuicio está ahora en boga nuevamente, ¿verdad? Claro. Porque tenemos los diferentes grupos sociales que apoyan. Y lo más penoso es cuando la iglesia evangélica o se hace de la vista gorda o apoya también. Porque ya vamos a un pequeño corte y vamos a venir con estas iglesias pseudo cristianas que aceptan ministros homosexuales. Ya volvemos. Me acerco a ti, Jesús, vengo a adorarte. Rindo mi corazón, quiero exaltarte. Quiero ser un alabastro a tus pies, derramando
Señor. Me acerco a ti, Jesús, vengo a adorarte. Rindo mi corazón, quiero exaltarte. Quiero ser un alabastro a tus pies, derramando por completo todo mi ser. Vengo a entregarte lo mejor. Mi vida es tuya por siempre, Señor. Quiero entregarte lo que soy. Recibe mi vida en adoración. Vengo a entregarte lo mejor. Mi vida es tuya por siempre, Señor. Quiero entregarte lo que soy. Recibe mi vida en adoración. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Vengo a entregarte lo mejor de mí. Busco tu presencia, lléname de ti. Vengo a entregarte lo mejor. Mi vida es tuya por siempre, Señor. Quiero entregarte lo que soy. Recibe mi vida en adoración. Y vengo a entregarte lo mejor. Mi vida es tuya por siempre, Señor. Y quiero entregarte lo que soy. Recibe mi vida en adoración. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Gracias por sintonizarnos. Vamos a retomar el tema que estamos tratando, la importancia de los niños, cómo vio dentro del contexto social el pueblo judío a los niños y cómo vieron los romanos a los niños. Pero hoy se está repitiendo la historia. La homosexualización de los niños es el tema que nos tiene preocupados. Pastor Francisco, si la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, eso está en Proverbios 22:6, de la versión Reina Valera. Satanás, muy pendiente de la instrucción, que es muy importante, quiere atrapar a los infantes con la ideología de género, y él sabe de que desde el punto de vista psicológico, la psicología clínica me dice que la toma de decisiones está entre los 16 y 17 años, significando esto que los infantes, al ser instruidos a esa altura de la adolescencia, son fácilmente manipulables. Sí, bueno, el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. La formación de una persona desde su niñez debe ser integral, tomando en cuenta estas tres áreas. La parte espiritual se llena con información espiritual. En este caso, cada niño tiene que estar expuesto, y esto ya es tarea de los padres, a una enseñanza espiritual firme, en la cual pueda fortalecer los principios espirituales, los conceptos espirituales que le van a servir para toda la vida. Si el espíritu de un niño está bien formado, su alma, estamos hablando ya de sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, van a estar alineados a esa formación espiritual en el transcurso de su crecimiento. El niño va a saber diferenciar bien lo que es bueno y lo que es malo. Es importante que tenga esa línea divisoria bien clara de entre lo que es bueno y lo que es malo, porque eso le va a ayudar al niño a ir tomando las decisiones correctas en la medida que va alcanzando mayor entendimiento y conocimiento de las cosas. Pero lo importante es su formación espiritual, porque ahí está su fuente de inspiración, de respeto, en fin, de todo aquello que viene de parte de Dios. Y luego el cuerpo simplemente obedece al alma. Lo que nosotros hacemos con el cuerpo es responder a lo que está dentro de nuestra alma. Si nuestra alma está alineada al espíritu, nuestro cuerpo estará alineado a nuestra alma y se verá en cada cosa que hacemos,
en cada palabra que decimos. Ahora, cada ser humano necesita tener un autogobierno de su vida. Este es el mejor gobierno, el autogobierno. Dios quiere que cada persona aprenda a autogobernarse. Luego de ese autogobierno debe aplicarse esa forma de gobierno y reino espiritual en la familia, que ese es el reino pequeño, si podemos decir así, donde se debe enseñar la palabra de Dios, la formación espiritual y la formación del alma. Luego viene un gobierno comunitario y finalmente el gobierno civil, que no es otra cosa que el brazo ejecutor contra la maldad. Lo que está pasando ahora es que el brazo ejecutor es a favor de la maldad. Lamentablemente. Lamentablemente, porque ha cambiado mucho el tema desde la formación pues, del niño. Estamos viendo más personas en desorden espiritual y en desorden mental, y eso afecta a la sociedad en general. Por eso es que aparecen todas estas situaciones tan complicadas. Ahora, aquí yo quiero compartir dos noticias, una mala y una buena. ¿No? La mala, lamentablemente, es que este tipo de ideología irá en aumento en el mundo. Es profetizado por el Señor Jesucristo. Volverán los días de Sodoma y Gomorra, que ya los tenemos, que tienen que ver con homosexualidad, y volverán los días de Noé, que ya los tenemos, que tienen que ver con violencia. Y estas dos cosas están combinadas ahora, homosexualidad y violencia. Eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Mala noticia es que esto se va a poner peor si hay una agenda de la Organización de Naciones Unidas, la Agenda 2030, que está impulsando todo este tipo de antivalores cristianos y que están estableciendo leyes en diferentes países a favor de la homosexualidad de una manera abierta. Esto se va a poner difícil. Es una mala noticia realmente. ¿Cuál es la buena noticia? Que esto se va a acabar. Que definitivamente esto no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. La venida del Señor realmente está tan cerca. Y creo que la maldad que clama al cielo con más fuerza ahora es precisamente esta destrucción de la niñez, porque no nos quedan 2 generaciones más para decir vamos a tener generaciones mejores. Por supuesto que la iglesia va a hacer todo lo que tiene que hacer y es influir hasta donde más pueda, pero quien va a cambiar esto definitivamente es el retorno de Jesucristo y la destrucción de la maldad. ¿No? Todos estos planes de la ONU, de la Agenda 2030, esto se va a caer en el piso en cualquier momento con el retorno de Jesucristo a la tierra. Pero mientras tanto, la iglesia debe hacer su trabajo y los padres deben hacer su trabajo. ¿Cómo qué? Formar e instruir al niño desde temprana edad y vigilar ese crecimiento. Ahora, si un padre es adúltero, si abandona a su mujer y deja a sus niños en la orfandad y no hay la guía de papá y mamá, entonces estamos hipotecando el futuro de esos niños. Eso es lo que ha pasado. La sociedad está tan dañada y corrompida. Poco a poco, lo que antes era muy malo, ahora es muy bueno. Pero entre los años que pasaron, ya no fue muy malo, después de un año fue malo, después de otros años es no tan malo, parece que es bueno, no bueno, a súper bueno. O sea, cada generación le va agregando maldad a eso que realmente es malo, pero por este plan que le decía al inicio, un plan diabólico de destrucción de la familia, entonces ya los gobiernos no saben qué hacer. Y entonces crean leyes para aprobar lo malo. Y ahí es donde la iglesia sigue siendo, junto con la familia, como lo decía el pastor Luis, la única esperanza. Porque definitivamente es allí donde se puede formar desde pequeño al niño, instruyéndolo en la palabra de Dios. Viene siendo la reserva moral entonces la iglesia. Gracias, Pastor Francisco, muy bien explicado. Lo entendí todito. No sé si los amables televidentes que nos están sintonizando ahora en cualquier lugar del mundo, TV y Camino les ama y nosotros también. Pastor Luis, hablando de la parte eclesiástica y a la vez con la parte civil, ¿qué nos proponen los gobiernos? Decía Pastor Francisco ahora de que los gobiernos se ven abocados a aprobar lo malo.
Pero esto ha venido cambiando, porque usted mencionaba antes, tras cámara, de que en determinada fecha la Constitución de nuestro país prohibía tales prácticas. Sí, si nosotros revisamos la historia va a decirnos que el Código Penal que estaba vigente en el año 1938, en su artículo 516, consideraba la homosexualidad como un delito a ser corregido, con una pena entre 4 y 8 años de prisión. 4 y 8 años. Por lo tanto, las personas que practicaban en esa época la homosexualidad eran considerados por la ley como delincuentes y eran perseguidos, y esto los llevó a practicar una doble vida de manera clandestina y también a ser perseguidos en este caso, ¿no? Más adelante, como la ley va a ir cambiando, luego la ley va a decir que la homosexualidad es un desorden mental, ya es un problema interno en el ser humano, ¿no? Estamos hablando de las emociones. Entonces la ley va ahora a decir que necesitan estas personas una atención profesional, una atención con psicólogos. ¿Por qué? Porque se están desviando del diseño original. Pero los tiempos cambian, mi querido pastor. Y en nuestro país, en el 2008, ¿qué ocurrió? En el 2008, lamentablemente, se llevó a cabo la nueva constitución. Exactamente. La asamblea se elabora una nueva constitución donde ahora sí, dentro del marco constitucional, reposa la identidad de género como una causa para la no discriminación. Dentro del marco constitucional reposa la institucionalización de las uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Y también el reconocimiento de las familias en sus diversos tipos. Esto lleva a que el Estado, a partir del 2008, va a dar garantía, juntamente con los derechos humanos. El Estado se compromete en garantizar que las niñas, que los niños, los adolescentes interesados puedan acceder a la rectificación de su género. El Estado también va a proteger el vínculo familiar que pueda derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. El Estado va a reconocer y a garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, y el Estado va a incluir el derecho al matrimonio que ya se dio ahora en junio del año 2019. Viene siendo, pastor, pero no que me interrumpa lo que decía Pastor Francisco, ¿no? De a poco fueron cambiando y lo malo fue siendo bueno y después muy bueno, y hoy después nos pueden estar acusando de homofóbicos después de ver este programa, ¿no es cierto? Pero no es esa la intención, sino que estamos preocupados por los niños. Si alguien quiere vivir así, que lo viva, pero los niños, hay un cantante o un coro, un dúo, no recuerdo bien, extranjero, que abiertamente dijeron, como decía el Pastor Francisco, descaradamente, vamos por tus niños. O sea, como una advertencia muy fuerte, que vienen es por los niños. Continúe, sí. Pastor. Ahora mire, ese es el cántico, pero hay organismos internacionales como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, tuvo su reunión entre el 4 y el 5 de octubre del 2022 en Lima, Perú. Y ahí la agenda que trataron eran 2 puntos concernientes a la pobreza, cómo erradicar la pobreza. 2 puntos o 2 temas concernientes a la educación, cómo erradicar la analfabetización en América. Y 13 temas concernientes a la ideología de género, cómo la OEA, la Organización de Estados Americanos,
está fomentando la ideología de género. En otras palabras, a estos organismos internacionales no les interesa absolutamente nada la familia. Ellos están buscando cómo destruirla. Si nosotros hacemos historia, la Organización de las Naciones Unidas hizo una resolución histórica en defensa de los homosexuales. El 26 de septiembre del 2014, la resolución fue de combatir la violencia y la discriminación en contra de la orientación sexual y en contra de la identidad de género. De ahí para allá se ha ido despenalizando la homosexualidad, a tal punto de que en todo este mundo todavía quedan, según las estadísticas, 70 países que todavía están penalizando la práctica homosexual. Son los que no se han doblegado. No se han doblegado, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia tiene que saber esto. Y si los organismos competentes de gobierno, de Estado, están cediendo, la iglesia no lo puede hacer. Ni mucho menos nosotros, que somos la familia. La familia debe trabajar casa adentro, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, con los bisnietos. Y también la iglesia va a fortalecer el trabajo que se va a hacer casa adentro con la familia. Gracias, pastor. Pastor Francisco, finalmente, ante esta avalancha y que proféticamente está establecido que la maldad se aumentaría, se incrementaría, bien lo mencionaba pastor con este desarrollo de lo que dice la Constitución en aquel tiempo y cómo se ha ido despenalizando, y hoy los organismos internacionales que deberían de preocuparse por la familia y resaltar los valores éticos y morales, no, ellos se suman a la maldad. ¿Cuál es el consejo, pastor, para las familias que están enfrentando esta situación horrible de que el niño es educado en el centro de educación con la ideología de género? Nuestros niños cristianos, de los que nacidos en la cuna cristiana, ¿cómo combatimos, cómo fortalecemos en todo caso en el corazoncito de nuestros hijos que no acepten tales conceptos? Bueno, hay que hablar muy sinceramente con los niños. No hay que tener temor de hablar del tema sexual con los niños desde muy temprano, porque van a saber lo incorrecto de otra fuente. Es correcto que lo conozcan de sus padres y desde muy pequeños que ellos sepan la diferencia y afirmar la identidad del niño, su identidad sexual con la cual nació. En este caso, afirmarlo como hombre al niño que nació varoncito, afirmar a la niña como una mujercita, enseñarle todo lo que una mujercita debe de conocer mientras va creciendo. Y aquí es donde los padres tienen la parte protagónica, porque si no lo hacen los padres, ¿quién? Ese es el punto. O sea, no es un tema que hay que dejarlo a la televisión, al internet, al celular, porque estaríamos ahí cediendo el espacio. Creo que cada cosa tiene su tiempo y los niños tienen que ser educados por sus padres en temas de sexualidad de una manera directa y clara. Y advertirles que van a ser atacados, que van a ser influenciados en la escuela y cómo deben responder. No decirles, no permitas que te toquen, no permitas que te influyan en ninguna idea contraria a lo que has aprendido en casa. Afirmarlo, porque allá van a una guerra, o sea, van a pelear contra ideas contrarias y ellos tienen que estar afirmados. O sea, no podemos mandarlos a esa guerra desarmados. ¿Y cómo deben ir armados? Con conceptos claros, con la palabra de Dios. Nosotros vemos que esta desnaturalización de la parte de la identidad de género es tan terrible que ahora creo que van por los 120 géneros, o sea, ya no solamente homosexual. Ya no se sabe. Ya no se sabe, ¿no? Ahora es una cosa... una cosa de locos, ¿no? Sí. Y cuando uno analiza esto no es orientación sexual. No. Esto no es identidad de género, esto es trastorno mental. No, trastorno mental que en muchos casos se produce por una terrible influencia espiritual maligna. Entonces, esto es un tema espiritual de fondo, pero que trastorna
la mente y los conceptos de las personas. Entonces, si a una persona trastornada mentalmente, no le vamos a permitir que le enseñe a nuestros hijos conceptos que van contra su identidad sexual desde nacimiento. Nosotros debemos defender a nuestros hijos. Es más, si es de sacarlos de la escuela pública y hacer la escuela en casa, volver a la escuela en casa, ¿no? Si es de ponerle una acción de protección a una escuela o a un profesor que quiere enseñar ideología de género y poner una acción de protección ante el gobierno, porque claro, hay derechos que ellos han ganado, pero nosotros no hemos perdido nuestros derechos como padres y como familia para cuidar a nuestro hijo. Y el Estado debe garantizar ese cuidado de los niños todo el tiempo. Entonces, nosotros debemos utilizar las armas espirituales, las armas legales que queden, porque si yo como padre veo a un profesor que está enseñando algo de ideología de género que vaya a confundir al niño, yo puedo acusarlo de acoso sexual, ¿sí? Y me dice, no, pero es que está en el currículum, está en la malla. No, a mi hijo no me lo vas a tocar. Y así como respetas su fe, respeta su identidad sexual. Porque si tú tienes el derecho a ser como eres, él tiene el derecho a ser como yo le estoy enseñando que tiene que ser. Por lo tanto, yo creo que sí hay que poner firmeza y no tener temor de defender lo que somos. Porque yo creo que aquí la iglesia ha retrocedido mucho. Dice, no, es para que no se ofenda. Mientras el diablo avanza de una forma terrible y después cuando quieras defenderte, claro, entonces te van a acusar de que tú eres el que odia, que claro, tú eres el agresivo y que ellos son las víctimas. Son las víctimas, claro. Entonces las cosas han cambiado, o sea, los pájaros disparando contra las escopetas. Es una situación completamente diferente a la que estamos viendo. Por lo tanto, firmeza en la formación, en la educación, ver los mecanismos de protección hasta que nuestros niños tengan la suficiente capacidad y criterio de tomar sus decisiones cuando ya sean mayores, pero basado a toda esa formación espiritual que tuvieron toda una vida. Los conceptos, Pastor Francisco, de la parte psicológica, pues hay que abordar la parte científica también. Sí, por supuesto. Nos dice que de 1 a 3 años el niño comienza a formar su personalidad. Claro. Es decir, si vemos a un niño tratando de imitar o con ciertas tendencias, los padres son los llamados para corregirlo. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, sí. Ellos, como usted decía, se enfrentan a una guerra en el aula de la escuela, o del colegio, calle, porque vienen los maestros y pretenden enseñar perversiones e inmoralidades. Así es. Palabras finales, mi pastor, que el tiempo ya se nos fue. Bueno, en todo caso, quiero motivar a través del canal TV El Camino a todos los padres, madres, a las familias, a que volvamos a las Escrituras. Amén. Que podamos recuperar el devocional dentro del hogar, un devocional familiar, que podamos orar como familia, que podamos leer la Biblia como familia, que recuperemos el altar familiar y que no perdamos el ir a la iglesia. David, el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que busca la iglesia y congrégate. Que Dios te bendiga. Pastor Francisco. Bueno, es el tiempo de que busquemos de todo corazón a Dios y que seamos lo que el Señor nos mandó a hacer, la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Es el tiempo también para que formemos familias fuertes. Lo que acaba de decir el pastor es fundamental, es básico. El altar familiar, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el sacrificio de entrega al Señor en tiempos de ayuno. Todo esto fortalece el espíritu y por supuesto va a enriquecer el alma. Así que padres, en nuestras manos está. Nuestros hijos son la descendencia de Dios que debemos cuidar y debemos nosotros responder por ellos. Cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor nos va a decir, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo los cuidaste? Y esta es una tremenda responsabilidad. El ser padre no es únicamente una bendición o un privilegio. No, es una gran responsabilidad. Hay que saberla llevar con gran sabiduría de parte de Dios. Adelante, familia, recuperemos terreno perdido y establezcamos bien los fundamentos de la palabra de Dios en nuestro hogar. Gracias, amados consiervos y amables televidentes. Los 3
que estamos acá somos personas que en medio de esta diversidad, en medio de esta inmoralidad, hemos criado hijos que hoy a Dios les sirven y que están capacitados intelectualmente. Significa esto, de que si uno como padre se pone en la brecha a pelear por el beneficio moral de sus hijos, lo van a lograr. Que Dios los bendiga, un abrazo, será hasta nuestra próxima entrega. Gracias, pastores. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.